qué podemos pensar sobre la imparcialidad y sobre la posibilidad de una justicia imparcial cuando pensamos en cierto tipo de conflictos que involucra a personas que integran grupos históricamente discriminados en el acceso a la justicia, como pueden ser las mujeres o los colectivos LGBT. En general, cuando estudiamos en la facultad y cuando leemos la doctrina más tradicional sobre qué es la imparcialidad judicial, bueno, aprendemos que los jueces, las juezas no tienen que estar involucrados, involucradas en un conflicto, tener algún interés en ese conflicto que van a resolver. Básicamente esperamos algún tipo de distancia entre el conflicto, las partes y el juez o jueza que va a resolver el caso. La típica representación de la justicia es la de una mujer con una espada, con una balanza y con un vendaje en los ojos. Entonces, les exigimos, o la doctrina tradicional, incluso nuestras normas legales, los códigos de procedimiento, le exigen a los jueces y a las juezas abordar los conflictos con imparcialidad, se prohíbe todo tipo de sesgo o de interés. La noción tradicional de imparcialidad, bueno, se puede resumir en la de Ferraioli, ¿no? Que los jueces, las jueces no pueden tener ningún interés, ni general ni particular, dice Ferraioli, en una u otra solución de la controversia que está llamado a resolver. Su función es la de decidir cuál de ellas es verdadera y cuál es falsa. Bueno, sabemos que en todos los desarrollos de la garantía de imparcialidad se la suele dividir en la imparcialidad subjetiva y objetiva, ¿no? La subjetiva tiene que ver con las actitudes o los intereses del juez o de la jueza como persona, o también podemos pensar en los miembros de un jurado popular, y lo que se dice en general es que este tipo de imparcialidad se presume y que quien alega es la parte que tiene que demostrar, o sea, quien alega la parcialidad tiene la carga de demostrarla. Y también tenemos la imparcialidad objetiva o en su dimensión objetiva o institucional, que dice que los jueces, las juezas no tienen que tener ningún interés objetivo, público o institucional, no tienen que tener un interés acusatorio, no tienen que de alguna manera haber intervenido de modo tal que den lugar a la sospecha o a la creencia de que van a ser parciales. Por eso se protege también el temor de parcialidad. Hasta acá es nuestra doctrina más tradicional, nuestros desarrollos, de hecho, doctrinales y sobre todo jurisprudenciales, han hecho mucho hincapié en esta dimensión objetiva o institucional de la imparcialidad, sobre todo para remendar problemas legales de los códigos de procedimiento, sobre todo el nacional, pero también de otras provincias, que por cómo han estructurado los procedimientos penales, no han puesto las herramientas o los remedios necesarios para evitar que quienes tienen que decidir no ejerzan también funciones acusatorias. Pero a medida que se empezaron a visibilizar ciertos conflictos y hacer ciertas demandas de acceso a la justicia, particularmente por parte de personas que integran grupos históricamente discriminados en el acceso a la justicia, como las mujeres y los colectivos LGBT, surgieron varios problemas con la noción tradicional de imparcialidad. Y uno tiene que ver los presupuestos de los que se parte. Otro tiene que ver en si es posible esta noción tradicional de la imparcialidad. Y el tercero tiene que ver con que si es deseable esta noción tradicional de la imparcialidad. ¿Cuáles son entonces los presupuestos de los que se parte? Bueno, se parte de un presupuesto de igualdad de armas, de que las partes están en una igualdad de armas, las partes son iguales ante la persona que va a juzgar, y en ese contexto, si tienen algún temor de parcialidad, pueden hacerlo valer a través de, básicamente, alguna recusación, o los jueces y las juezas se pueden excusar. Esto es la forma en que los códigos de
procedimiento en general resuelven estos problemas que se pueden suscitar en torno a la posible parcialidad, y estas son las herramientas que se le dan a las partes, que son concebidas como partes que acceden a la justicia en un pie de igualdad, que tienen igualdad de armas y que pueden ejercitar los remedios procesales que las leyes procesales le dan. Ahora, estos presupuestos no contemplan esta situación de desigualdad estructural en la que están algunas de las partes de estos conflictos. Y no contempla, por ejemplo, que uno de los obstáculos en el acceso a la justicia, y sobre todo uno de los obstáculos a la imparcialidad, es los estereotipos discriminatorios que están, por supuesto, en toda la sociedad y que por lo tanto también permean y afectan al sistema de administración de justicia, tanto cuando es ejercitado por jueces y juezas profesionales como cuando es ejercido por integrantes de un jurado popular. ¿Qué son estos estereotipos? Bueno, son estas visiones generalizadas, esta preconcepción sobre ciertos atributos o características de las personas que integran un determinado grupo, o de los roles que las personas que integran esos grupos deben cumplir. Son reducciones, generalizaciones, que impiden, y esto es uno de los problemas, la consideración de las características individuales que se pueden presentar en un determinado caso. A veces operan de forma prescriptiva o a veces operan de forma descriptiva. A veces a partir de ciertos estereotipos se generaliza y esa mirada estereotipada pasa a ser la realidad de todos los casos, y también a partir de esos estereotipos se derivan prescripciones, como los estereotipos dicen que las personas que integran esos grupos deben ser de determinadas maneras, de ahí se derivan juicios de valor. Y de ahí se realizan conclusiones o se toman conclusiones en determinados casos, y de ahí se terminan valorando la prueba y también, por supuesto, interpretando las normas. Entonces, esto impacta, por supuesto, en las personas que integran los grupos, que suelen ser afectados por miradas o nociones discriminatorias y estereotipadas, como las mujeres y como las personas que integran los colectivos LGBT. Y ya sabemos a esta altura cuáles son algunos de esos estereotipos, por ejemplo, que afectan a las mujeres, como los que tienen que ver con la maternidad, con el cuidado, con ciertas características de personalidad. Y en el caso de los colectivos LGBT y las personas que integran estos colectivos, los estereotipos que hacen a la peligrosidad, a la anomalía. Entonces, la utilización de estos estereotipos en la práctica judicial lleva a razonamientos y sobre todo a decisiones que obturan el análisis individual de los casos, que se fundan en creencias, en mitos preconcebidos sobre las personas o sobre los conflictos. Esto es muy difícil de procesar a la luz de la noción tradicional de la garantía de imparcialidad, que está pensada para neutralizar conflictos o abordajes individuales que pueden llegar a tener los jueces y las juezas, problemas, entre comillas, o que hagan a su posicionamiento con respecto a una persona en particular, porque los jueces, las juezas que razonan sobre la base de estereotipos, quizás no tienen ninguna animosidad específica sobre una persona en particular. Esto tiene que ver con un abordaje y con una visión sobre todo el colectivo que integra ese grupo. Y en esta dimensión, entonces, como les decía, es muy difícil de visibilizar los problemas que tienen los abordajes estereotipados si nos encasillamos en la noción tradicional de la imparcialidad. Y acá quiero mencionar una de las pocas excepciones que tenemos de nuestra jurisprudencia, que es un caso que litigó la abogada Luciana Sánchez en su defensa de Luza y Medías, que no solo logró la absolución
ayer o antes de ayer, sino antes de eso, logró la recusación de 2 jueces precisamente por su mirada estereotipada y discriminatoria respecto del colectivo LGBT y sobre todo de las personas trans. Esto fue algo muy novedoso porque lo que logró la abogada defensora de Luz Aimé Díaz es justamente correrse de la noción tradicional de la imparcialidad y lograr y mostrar que los pronunciamientos que estos 2 jueces habían tenido en otros casos diferentes generaban un temor de parcialidad. Por supuesto, durante el litigio de esta incidencia, los propios jueces demostraron que efectivamente tenían prejuicios respecto de los jueces al aludir a Luz Aimé Díaz, o al llamarla en violación a su ley de identidad de género y al decir toda una serie de frases que discriminatorias y que la violaban en su identidad de género, le violaban su identidad de género autopercibida. Pero fue gracias justamente a la recusación que hizo la defensora de Luz Aimé Díaz, Luciana Sánchez, ampliando los márgenes de la garantía de imparcialidad. Entonces, la otra pregunta que podemos hacer respecto de la noción tradicional de la garantía de imparcialidad es si es posible. Y esto es algo que no es novedoso, porque ya hace muchísimos años convivimos con la idea de que los jueces y las juezas no son robots, no son algoritmos, no deciden como si fueran una tabula rasa. Desde hace muchísimo, incluso la doctrina tradicional reconoce que los jueces y las juezas cuando deciden tienen ciertas experiencias vitales, tienen ciertos posicionamientos, ciertas pertenencias de clase, de corporación, de género, que de alguna manera inciden en las decisiones. Y esto es algo con lo que venimos conviviendo, que parecería, a la luz de la doctrina, que esto no es un problema, ¿no? Que a pesar de todo esto es posible lograr la imparcialidad en tanto el juez o la jueza no tenga algún tipo de sesgo en relación a la persona en concreto. Y esto, el litigio, sobre todo en los casos que involucran la igualdad de género o el acceso a la justicia de las mujeres y de los colectivos LGBT, está demostrando no ser suficiente. Y creo que el caso de Luz Aimé Díaz, que contaba antes, demuestra que no es posible, que por supuesto podemos tener casos demasiado grotescos, demasiado exagerados, pero casos como estos demuestran que ningún juez, ninguna jueza es del todo imparcial, y que a veces lo que estamos decidiendo es qué tipo de sesgo de abordaje vamos a admitir, porque no existe una persona juzgadora sin sesgos. Entonces, lo que me pregunto, y esto es algo que tampoco tengo demasiado en claro y que es algo que estoy tratando de trabajar, de pensar, de desarrollar y de discutir con ustedes, es si es deseable esta noción de imparcialidad. Yo no creo que haya que renunciar del todo a la noción de imparcialidad. El problema es repetir la noción tradicional como si existiera, como si existiera algo dado, como si existiera una imparcialidad que está dada, que está tallada en la piedra y que de alguna manera tenemos que forzar y que tenemos que ir, por más que en el camino sepamos que no es posible. Quizás es hora de empezar a hacer visibles todos esos sesgos, todas esas perspectivas, porque lo que ha demostrado el acceso a la justicia de las mujeres y de los colectivos LGBT es que no existe una forma de ser imparcial, porque no existe el juzgamiento sin perspectiva. Quizás lo que tenemos que empezar a pensar ahora es cómo vamos a construir esa imparcialidad, cuáles son esas perspectivas
que se van a admitir? ¿Cómo vamos a visibilizar esas perspectivas? Lo que está claro es que la imagen de la justicia con el vendaje ya no corre, y que si seguimos insistiendo con esa mirada, lo que estamos haciendo es institucionalizando la mirada sesgada, pero que no se muestra. Entonces, quizás lo que tenemos que hacer es discutir cuál es la perspectiva o cuáles son las perspectivas que se van a admitir y cuál va a ser el rol del juez o de la jueza que resuelva un determinado caso. Quizás lo que tenga que hacer es mostrar cuáles son esas perspectivas y mostrar por qué hay algunas que son deseables, porque son, por ejemplo, consistentes con el principio de igualdad y con el acceso a la justicia de determinados colectivos. Hay otras cosas para decir sobre estos, como yo les decía antes, no es algo sobre lo que yo pueda venir a decir, bueno, la respuesta es esta, porque la verdad es que no la tengo, porque esto es un proceso de construcción que tiene que ver con pensar y discutir colectivamente qué es una justicia feminista. Hay una frase o algo que dice Martha Minow, ¿no? Sobre cuál es la función de los tribunales. Y lo que dice en definitiva, lo que hacen los tribunales es empoderar algunas perspectivas por sobre otras. Y cuando los jueces y las juezas no dicen qué perspectiva eligen y las tratan como esas perspectivas como dadas, es más difícil después hacer rendir cuentas al Poder Judicial y mostrar cuáles fueron las perspectivas desde las cuales decidieron determinados casos. Entonces quizás cuando pensamos en una justicia feminista, de lo que se trata es que los jueces y las juezas desarrollan habilidades para hacer, primero para saber cuáles son sus propias perspectivas y para ponerse en el lugar de las partes cuyos conflictos tienen que resolver y entender y también visibilizar cuáles son las perspectivas que esas partes están acercando. Entonces, no tengo demasiadas respuestas y disculpen si pretendían alguna, digamos, alguna verdad, porque obviamente no la hay, pero sí lo que está claro es que yo creo que la imparcialidad es algo que tenemos que discutir, no es algo que tengamos que claudicar del todo. El punto es qué tipo de imparcialidad, cuáles son las perspectivas que vamos a admitir, cuáles son las que nos van a parecer inadmisibles, porque, por ejemplo, violan otros derechos, como el derecho a la igualdad o no y discriminación. Y me parece que, lo que sí me parece es que una justicia feminista no es una justicia distante o desapegada del conflicto y de las partes. Todo lo contrario, me parece que es una justicia que se pone en el lugar de esas partes, que logra ver el conflicto a través de las miradas que las partes ofrecen.